¿Qué es el sensor de la cámara? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el ISO? ¿Dónde está el sensor? ¿Cómo es posible que capte la luz que entra por el lente y la guarde como imagen en la tarjeta? ¿Qué son los píxeles? ¿Por qué cuando subimos el ISO aumenta el ruido? ¿Qué es el ruido y por qué se produce? Todas esas respuestas en el capítulo de hoy día. Así que bienvenidos otra vez al curso de fotografía. El sensor, por supuesto, está dentro de la cámara y particularmente dentro del cuerpo. Tiene que estar más o menos como a esta altura. Esta es una Canon T2i, que es la cámara que vamos a estar utilizando en el curso. Y el sensor no es más que un chip que varía en tamaño dependiendo de la cámara, que está separado en miles y miles de cuadrados más pequeños. Cada uno de esos cuadrados se llena con los fotones de luz que entran a través del lente y que se transforman en impulsos eléctricos para finalmente quedar guardados en la tarjeta como una imagen. La resolución de las cámaras está dada por la cantidad de píxeles que tiene el sensor. Entonces, cuando vemos que la cámara tiene 10 megapíxeles o 12 o 21 o 60, son la cantidad de miles de píxeles que tiene el sensor en su interior, o sea, la cantidad de cuadrados que tiene el sensor. Si la cámara es de 14 megapíxeles, quiere decir que tiene 14.000 cuadraditos pequeños en donde cada cuadrado es un píxel, y el número de megapíxeles o el número de píxeles está dado multiplicando la cantidad de píxeles de alto por la cantidad de píxeles de ancho del sensor, y eso da aproximadamente 14.000, aproximadamente 12.000. O sea, si la cámara es de 12 megapíxeles no quiere decir que tiene exactamente 12.000 píxeles, siempre puede ser un poco menos o un poco más dependiendo el modelo. ¿Por qué preferimos entonces cámaras que tengan mayor cantidad de megapíxeles, o sea que tengan mayor resolución? Porque si los píxeles son más pequeños, la imagen se va a ver mucho más nítida. Piensen en cualquier imagen pixelada que hayan visto en su vida, o piensen en un mosaico de cerámica en donde cada cuadrado de cerámica es o se podría considerar un píxel. Si los cuadrados son muy grandes, entonces la imagen o el mural se va a ver pixelado, pero si los cuadrados de cerámica son pequeños, la imagen se va a ver mucho mejor, se va a ver mucho más nítida, se va a ver mucho más suavizada. Lo mismo pasa con los píxeles de la cámara o con los píxeles del sensor. Si los píxeles son más pequeños, la imagen se va a ver mucho más nítida, no se van a ver los cuadrados tan grandes, por lo tanto la imagen va a ser mucho más suave, va a ser mucho más atractiva, va a ser mucho mejor. La resolución no solamente depende de la cantidad de píxeles, sino que también depende del tamaño del sensor, ya que distintas cámaras tienen tamaños de sensor diferentes. El sensor más común es el APS-C, que es el que utiliza la mayoría de las cámaras reflex. Después viene el full frame, que es un sensor bastante más grande, alrededor de un 50% más grande que el APS-C, y es el que utilizan las cámaras conocidas como cámaras full frame. Tenemos que los principales entonces son el sensor APS-C, que es el típico, por decirlo así, el full frame, y el resto. El resto son los que están en las cámaras pocket o en las cámaras llamadas semi-profesionales o en las cámaras de teléfono celular. En realidad la clasificación por tamaño de los sensores o por tipo de los sensores es un poco más amplia, pero para efectos de esta clase nos vamos a quedar con esos tres que son en realidad los más importantes. Además de la clasificación de los sensores por tamaño, hay otra clasificación que es por tipo, en el sentido de que cómo el sensor trabaja con la luz que recibe. Antiguamente existían los sensores CCD que capturaban la luz de cierta manera, y estaban los CMOS que capturaban la luz de otra manera distinta. Los CCD tenían mucho mejor calidad que los CMOS, pero eran mucho más caros de construir. Entonces finalmente se optó porque actualmente la mayoría de las cámaras digitales tienen sensores CMOS. Ahora, con lo largo del tiempo, la calidad de los sensores CMOS ha mejorado mucho y ha logrado alcanzar e incluso superar a la calidad de los antiguos sensores CCD. El sensor Bayer entonces es una matriz de píxeles de 3 colores, en donde cada color es sensible a distintos tipos de luz, rojo, verde y azul. Por eso se llaman fotografías en formato RGB, por Red, Green and Blue, que son los colores a los cuales es sensible el sensor. Entonces, en una matriz Bayer, cada píxel tiene un color de esos tres.
y están ordenados de la siguiente forma. La primera fila es azul, verde, toda la fila. Después la siguiente es verde, rojo, después la siguiente es azul, después la otra es roja, y así sucesivamente hasta el final. Entonces hay 50% de píxeles que son sensibles a la luz verde, 25% de píxeles que son sensibles a la luz azul y otro 25% de píxeles que son sensibles a la luz roja. ¿Por qué el verde es la mitad del sensor? Porque el ojo del ser humano es mucho más sensible a la luz verde que a los otros colores. Con esos tres colores, si se trabajan a distinta intensidad, pueden prácticamente construir cualquier otro color del espectro conocido. Cada píxel entonces lo que hace es que guarda la información del color que le corresponde. Hay píxeles que son exclusivamente para el verde, otros que son exclusivamente para el rojo y otros que son exclusivamente para el azul. Entonces, la luz cuando entra, ese píxel capta qué tanta cantidad de verde, rojo o azul hay para ese píxel. Y en la mezcla de todos, finalmente se hacen los distintos colores que conforman la imagen mediante píxeles. Ahora, por supuesto que no entra la misma cantidad de luz al sensor siempre, va a depender por supuesto de la iluminación que tengamos, de la luz natural y de las configuraciones de la cámara. Hay varias formas de configurar qué tanta luz entra a la cámara, que las vamos a ver en capítulos posteriores, pero una de ellas es el ISO, que en realidad lo que hace el ISO es determinar qué tan sensible es el sensor, por eso se llama así, qué tan sensible es el sensor a la luz que está entrando a la cámara. Van a ver que en la mayoría de las cámaras el menor ISO que puede tener es ISO 100 y de ahí empieza a subir, generalmente multiplicando por 2, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que cuando yo saco una fotografía a ISO 200, el sensor es el doble de sensible a la luz que cuando está en ISO 100. Eso no quiere decir que entre más luz a la cámara, sino que el sensor capta la luz de manera diferente. Y en realidad no es que la capte de manera diferente, sino que toma la información que está en cada uno de los píxeles y la multiplica por 2, o por 4, o por 6, o por el número que fuese. Eso es lo que hace que la cámara guarde la información como si hubiera más luz, que en realidad no es que el sensor capte más luz, sino que es una transformación matemática, es una transformación electrónica, no es una transformación óptica. Lo que sucede es que al multiplicar matemáticamente esa cantidad de luz que existe, también se multiplican esa cantidad de electrones que hay, y esos electrones son los que producen ruido, producen interferencia de fondo a la luz, porque están ahí dando vueltas entre medio de los fotones, por lo tanto producen una interferencia y producen un ruido. También está afecto a la temperatura. Entre más se calienta el sensor, más electrones van a estar dando vuelta produciendo ruido de fondo. Por eso hay fotografías que a mayor tiempo de exposición, estamos hablando de horas de exposición, el sensor se calienta más y empieza a aparecer ruido o píxeles falsos, que quiere decir que son píxeles de colores que en realidad no existen en ese lugar en la fotografía. Hasta cierto punto, si yo tengo un ISO bajo 100, pero un tiempo de exposición alto de minutos o de varios segundos, el sensor no se calienta tanto como para que exista ruido térmico, que se llama, que es el acumulamiento de electrones producto del calor en el sensor. Ahora, todas las cámaras reflex y la gran mayoría de las cámaras pocket tienen la posibilidad de que yo les pueda aumentar o disminuir el ISO, pero siempre tengan en consideración eso, que entre mayor sea el ISO, mayor va a ser la cantidad de ruido que les va a salir en las fotografías, y dependiendo de la cámara, hasta cierto punto no les va a salir ruido. Por ejemplo, en la Canon T2i, que tiene la posibilidad de subir el ISO hasta 6400, me parece. ¿Sí? En esta cámara que tiene ISO de 100 a 6400, hasta 800 más o menos no sale ruido. Es importante entonces que conozcan su cámara y sepan hasta qué número ISO pueden sacar fotografías de manera tranquilos sin que les aparezca ruido o interferencia digital. Este fue el desvelamiento de los misterios de la funcionalidad del sensor y de la funcionalidad del ISO. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse al canal para enterarse de los próximos videos y nos vemos en el próximo capítulo.